Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Vámonos directo al tema porque, a ver, vamos a acomodar un poquito aquí la cámara, la voy a bajar un poquito. ¿Por qué tú sí y yo no? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué al otro sí le va bien y a ti no? ¿Por qué al otro sí le salen bien las cosas y a ti no? ¿Por qué al otro sí le va bien en el dinero? ¿Por qué al otro sí tiene tremenda casa? ¿Por qué al otro sí le rinde su dinero? ¿Por qué al otro o a la otra sí tienen una relación súper linda? ¿Por qué la otra sí puede viajar y a lo mejor tú también quieres, pero tú no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué al otro sí y tú no? ¿O por qué al otro no le va mal cuando es un tremendo condenado, condenada y andan haciendo males? Me van a permitir tantito que tire por aquí algo que no debía estar en el suelo. Entonces, a veces nos cuestionamos, oye, ¿por qué esos desgraciados no les pasa nada y andan como si nada por la vida haciendo males y yo aquí sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué no les llega su karma? Y tantas cosas que nosotros nos preguntamos, porque es muy común que hagamos comparaciones y que empecemos a ver a los que están a nuestro alrededor y empecemos a ver, pues, por qué a ellos sí de pronto les va mejor que a nosotros, por qué de pronto tienen una mejor vida que nosotros. Lo que a veces no tomamos en cuenta, y esto es un punto que yo siempre le digo a la gente cuando me empieza a hacer este comentario, es que yo veo que a mi hermano le va súper bien, yo veo que a mi hermana, ella sí es feliz, yo veo que mi amiga, a ella sí le rinde el dinero, ella sí pudo comprar casa, yo veo que ellos sí pudieron progresar y yo soy más inteligente, o yo soy más bonita, o yo tengo mejor cuerpo, o yo tengo más capacidad, o yo me dedico y trabajo con más fuerza, o yo soy más cumplido y organizado. Y empezamos a ver todas las cosas por las cuales a los otros sí les va bien o sí les funcionan las cosas y a nosotros no. Entonces, lo que yo siempre les digo es, ok, hay algo que debes de tomar en cuenta. Todos los seres humanos, todos, venimos o tenemos ciertas cosas o ciertas situaciones en las cuales desde el momento de nuestro nacimiento no podemos elegir. No podemos elegir, como es el día en que nacemos, la hora, el lugar, bajo qué familia llegamos. Sí, ¿verdad? Porque eso no lo podemos elegir. Tal vez nuestros padres eligieron pues nacer en un hospital de lujo porque ellos tenían dinero, porque estaban en una buena posición. Tal vez nacimos en un hospital del gobierno, tal vez nacimos con partera, tal vez nacimos en la casa, tal vez en otro lugar. O sea, ¿en qué país, qué lengua vamos a hablar? Esas cosas no podemos elegirlas. Nosotros venimos a este mundo y llegamos a circunstancias completamente diversas. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Te has preguntado por qué tú naciste en México? ¿Por qué tú naciste en Perú? ¿Por qué tú naciste en Colombia? ¿Por qué tú naciste en Estados Unidos? ¿Por qué tú naciste bajo esa familia? Porque a mí me dicen, híjole, ¿por qué yo nací en esta familia de pobres? Me dicen, estos que están bien jodidos. ¿Por qué no nací en una familia rica? Me dicen a veces, ¿no? ¿Te has cuestionado bajo qué circunstancias tú llegaste a este mundo? ¿Y para qué? Y es que si bien en la vida todos llegamos en circunstancias diferentes por un motivo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, un proceso, un trabajo de evolución que tenemos que desarrollar. Entonces yo les digo así como que cada uno tenemos nuestra propia novela, nuestra propia serie de los cuales somos los protagonistas. ¿Cuál es tu serie? Ahora, en esa serie que tú estás viviendo,
pues a lo mejor te toca un villano, una villana, a lo mejor te tocan 5, a lo mejor te toca ser el papel de la víctima, a lo mejor la villana o el villano eres tú. O hay tantas cosas que se pueden dar en tu novela de vida, en tu película de vida. Pero al final, ¿cómo quieres que se desarrolle? ¿Cuáles son los elementos que tú puedes ir agregando, puedes ir quitando para que tu película, si tú lo deseas, pueda tener un final feliz o pueda ser una película de romance, una novela de romance, una novela de acción, una novela de drama? ¿Cómo lo quieres tú? Porque si es cierto, hay circunstancias que no podemos cambiar, hay personajes en nuestra historia que no podemos cambiar, como nuestros padres, como nuestros hermanos, pues ya llegan agregados, ya nacimos ahí y ni modo, nos tocó nacer en ese círculo, ¿verdad? Lo que no sabemos es que ese papel que cada persona en tu círculo, cada papel que esa persona desempeña, tiene una razón de ser. Si algo es cierto, es que venimos a este mundo justamente a evolucionar. Entonces, esa persona que puede ser la villana en tu vida o que puede ser esa persona que todo le va bien, en la cual tú te estás comparando, puede tener también un papel fundamental. ¿Cómo quieres que sea o que te impacte ese papel de esa persona? Eso lo puedes decidir tú. Tal vez al principio, cuando no tienes conciencia, cuando eres un niño, cuando eres un adulto joven, cuando eres un adolescente, tal vez ahí pues todavía no te caiga el 20, ¿verdad? Y vas por la vida como Dios te dio a entender, como tus papás te enseñaron. Pero llega un punto donde empezamos a tener muchos cuestionamientos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué a él sí, a mí no? Bueno, ¿por qué yo tengo que vivir todas estas situaciones? ¿Por qué estas personas están en mi mundo? Y entonces yo ahí es donde te digo, hay que cambiar el cuestionamiento. No es por qué, sino para qué. ¿Qué función cada persona está trayendo a ti? Sí, ¿para qué están esas personas en tu vida? ¿En qué te pueden ayudar a evolucionar o a cambiar la historia de tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu novela? ¿Cómo quieres que sea tu película? Entonces, esas personas que están a tu alrededor, con las que tú a veces te comparas, no te das cuenta que al igual que tú, también están viviendo un proceso. Y no quiere decir que sea mejor o que sea peor. Simplemente es que su proceso es diferente. Pero entonces, cuando tú te enfocas en las preguntas erróneas, o en las preguntas basadas a través de tus miedos o a través de tu ego herido o a través de la envidia, porque eso es lo que se genera, una envidia cuando nosotros nos empezamos a ver por qué al otro sí y a nosotros no, ahí hay un sentimiento de envidia. Ahora, no te sientas mal, es un sentimiento humano, está en nosotros. El problema es cómo lo vas a manejar. ¿Cómo vas a utilizar este punto o esta emoción que estás sintiendo? Porque primero hay que reconocer, como te acabo de decir, que cada uno de nosotros tiene un sendero, cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene una historia diferente. ¿Cómo vivamos la historia? Es lo que puede marcar la diferencia. Entonces, cada vez que tú comparas, cada vez que tú estás viendo hacia afuera, comparando, tal vez te sientas mal. ¿Cuántas veces no te has sentido mal de decir, híjole, a ese sí le va bien y yo no he podido avanzar? Y hasta te da decepción, te da hasta depresión, hasta te sientes como dicen acá los muchachos, un loser. Te sientes el que no vales, te sientes pues decepcionado de que tal vez no has logrado nada con tu vida porque otros sí han podido, ¿no? Entonces ahí empieza una decepción. Y empieza un sentimiento tan negativo que pues con mayor razón te quedas estancado.
que en lugar de utilizarlo de forma positiva, porque también podemos utilizar ese sentimiento negativo en algo positivo, pues le empiezas a dar más poder y te empiezas tú a venir hacia abajo. En cambio, cuando tú utilizas la envidia, no como un comparativo, sino como una forma de empezar a indagar, a cuestionar, a admirar, a ver qué está haciendo el otro, que tal vez tú no has hecho. Porque a lo mejor tú has estado enfocando tu energía en ser la víctima. Porque a lo mejor tú no has querido tomar los riesgos que la otra persona se ha tomado. Que a lo mejor tú no sabes o nunca le has preguntado a esa persona, pues cómo le hizo o qué tuvo que pasar o qué sufrimientos tuvo que enfrentar para poder llegar hasta donde está. Pero es más fácil, como nos sentimos mal, nos sentimos con coraje de que el otro sí, nosotros no, pues ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nos alejamos de esa persona y no queremos ni hablarle porque decimos, no hombre, ese es un creído, y anteponemos, no, ese es un creído porque a él sí le va bien, cuando en realidad esa persona está enfocada en su mundo, pero tú estás enfocando tu energía maravillosa en tener resentimiento, en tener coraje, en sentirte mal, en sentirte deprimido, porque a ti no te está yendo bien. Entonces, cuando tú enfocas esa energía en preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste para que te fuera tan bien? ¿Qué cualidades son las que tú tienes? Pero también empieza a ver qué cualidades tienes tú. Empieza a ver qué cosas sí tienes, sí posees, qué cosas sí puedes hacer de tu vida y en tu vida. ¿Cuáles son las metas o cuáles son las cosas que siempre quisiste hacer, pero que las dejaste de lado? Y que te enfocaste más en tener envidia y en ver lo que estaban haciendo los demás, en lugar de observar lo que tenías que hacer tú y enfocarte en ponerte las pilas y hacer lo que se requiere. ¿Por qué? Porque generalmente cuando comparamos, es porque estamos viendo hacia afuera, en lugar de ver hacia adentro, en lugar de enfocarnos en nuestra vida. Y en lugar de alejarnos de esa gente que sí le va bien, oye, ¿por qué mejor no nos acercamos a esas personas? ¿Por qué en lugar de verlas como unos enemigos o personas que nos depriman, decimos, oye, ¿y si me orientas? ¿Y si me apoyas? Y si me dices cómo le hago, o si me das la mano y me das algunos tips. Porque fíjate que generalmente, y esto es algo que a mí me llama la atención, no sé si tú has escuchado que muchas veces cuando la persona está contando, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, ya la gente ya está con envidia, todavía ni lo hace y ya está sintiendo envidia. Pues déjame decirte que hay estudios que confirman que la envidia es más fuerte cuando la gente cuenta las cosas allá cuando las hizo. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de compartir la idea o el compartir aquello que va a hacer viene y nos remueve o nos recuerda todo aquello que nosotros no nos hemos atrevido a lograr. Todas aquellas cosas que nosotros también deseamos, pero pues que no las hemos conseguido. Entonces debemos de ser muy prudentes también cuando estamos del otro lado, de evitar decir las cosas antes de hacerlas. Por eso es tan famosa la frase que dice, mira, calladito te ves más bonito, no andes contando las cosas porque la envidia es grande y después te pueden traer abajo todos tus planes, todo lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque ya te están emanando esa vibración negativa y entonces ya no te van a salir. Por eso hay mucha gente que no cuenta las cosas hasta que ya las hicieron. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona emana una vibración negativa de envidia, pues de alguna manera, si estás abierto a percibirla, si estás en esa frecuencia, pues lógico es que de alguna manera te puede afectar. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos antes de decir por qué tú sí y yo no. Ver qué estás haciendo tú. Ver hacia adentro, observarte, cuestionarte. ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Qué riesgos tengo que tomar? ¿Qué cosas esa persona sí está haciendo
que yo también puedo hacer? ¿Qué cualidades tengo yo que a lo mejor las puedo enfocar en algo que va más adecuado a mí? Porque esa persona está viviendo su vida y ese es su sendero de vida. Pero el mío es distinto. Tal vez esa persona encuentra felicidad en algunas cosas y yo las encuentro en otras. Tal vez esa persona demuestra que su vida está toda maravillosa, pero tú no sabes los demonios que trae por dentro, tú no sabes los retos que ha tenido que pasar, tú no sabes los riesgos que ha tenido que correr. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que vemos por fuera y generalmente cómo percibimos aquellas cosas por fuera están filtradas de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Entonces, nuestra percepción sobre la vida del otro, sobre lo bien que le va al otro, está basado en algo que nosotros estamos proyectando en la otra persona. Por eso es que cuando vemos que el otro sí tiene una cosa, pues es algo que generalmente uno desea. Si ves que tiene un cuerpo bonito es porque tú quisieras también tenerlo, porque te llama la atención, porque te agrada, porque eso es algo en lo cual tú estás centrando tu importancia. Si ves que el otro tiene dinero, pues y te admiras y dices, porque el otro sí le va bien, pues es algo en que también tienes que trabajar en ti, porque pues obviamente es donde está tu atención, es donde está tu escala de prioridades, de valores. Y es que la envidia puede surgir hasta porque el otro tenga una buena familia, hasta porque sus hijos sí lo quieran y el otro no. Se puede dar hasta en los hermanos, en los esposos, hasta con los hijos y los padres. Bueno, yo he visto tantas cosas a lo largo de este tiempo que te puedo decir que cuando nosotros aprendemos a trabajar con nuestras capacidades, con nuestros regalos, con nuestros dones, con todas esas cosas maravillosas, enfocados en nuestro bienestar y en nuestro crecimiento, podemos desarrollar cosas fantásticas. El problema está cuando desviamos nuestra atención a ver lo que el otro sí está haciendo o lo que el otro está dejando de hacer. Dejemos de ver hacia afuera y empecemos a ver hacia adentro, haciendo el compromiso de vivir una vida mejor. Sí, porque es muy fácil juzgar y ver hacia lo que los demás puedan hacer o puedan trabajar o puedan tener. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para cambiar tu vida? ¿Qué estás haciendo tú para ser mejor? ¿Y qué cosas estás dispuesto a hacer, a dar, a lograr, a cambiar, para que entonces también tú puedas tener una vida maravillosa? Tal vez tienes que cambiar tus creencias, tus miedos. Tal vez tengas que cambiar cosas de tu personalidad. Tal vez te tengas que levantar más temprano e ir a tocar puertas. Tal vez tengas que expresar aquello que no te has atrevido. Tal vez tengas que viajar o dejar todo de lado y empacar una maleta y empezar una nueva vida en otro sitio. Tal vez tengas que dejar una relación. Tal vez tengas que decir adiós a personas o a situaciones o a lugares. Sí, tal vez tengas que hacer muchos cambios. Pero antes de pensar el por qué o en qué cosas el otro sí está bien y tú no, empieza a hacer el compromiso de poder lograr, trabajar, tener la disciplina, la dedicación para lograr esos cambios en ti, para poder hacer lo que se requiere en aquello que deseas conquistar o conseguir. ¿Dónde está tu escala de prioridades? ¿Dónde está tu escala de valores? ¿Dónde están aquellas metas, aquellos sueños que quieres que se conviertan en realidades? ¿Y qué estás dispuesto para que ellos se den? Hacerlo en armonía con el mundo, bajo la gracia divina, de manera perfecta y para el mayor bien. Porque acuérdate, todo lo que hacemos en bienestar, todo lo que hacemos en positivismo, toda esa energía linda que tú pongas,
es la energía en la que vas a estar vibrando y es la energía que vas a traer, las cosas que vas a traer a tu mundo. Porque si tú estás enfocado en la envidia, si tú estás enfocado en ver al prójimo con ese sentimiento de por qué al otro le va bien y a mí no, pues tal vez es por el sentimiento que traes en tu corazón. Tal vez es por el sentimiento justamente que tú estás manejando en tu ser, que tú mantienes constante, el coraje, la impotencia, la frustración de que el otro sí y tú no. El día que tú sueltes el sentimiento, el día que nosotros dejamos ir esas emociones, pues ¿qué crees? Ahí todo empieza a fluir. Ahí todo se empieza a dar. Ahí todo se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque cuando soltamos esa energía negativa, nuestra vibración se eleva y nosotros atraemos las cosas, atraemos la gente, atraemos todo lo que está a nuestro alrededor de acuerdo a la energía en la que estamos vibrando. Sí, así es que es muy importante trabajar en nuestro ser interno, dejar de cuestionar el por qué al otro sí y ver qué tengo que hacer yo, qué tengo que cambiar yo, en qué tengo que trabajar yo, qué deseo para mí, cómo quiero vivir, qué es lo que realmente es importante para mi vida, para mi ser, qué alimenta mi espíritu, qué me da felicidad, dónde quiero estar, cómo quiero vivir, cómo quiero tener una relación maravillosa. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ella? A lo mejor tienes que sacar muchos tumores de cáncer, energéticamente hablando. A lo mejor tienes que despedirte de muchas situaciones, pero solamente haciendo el trabajo lo vas a poder lograr, porque si no, te vas a quedar viendo al otro lado, deseando tener la vida del otro, porque no tuviste el valor de trabajar por ti mismo. Antes de ver por qué tú sí y yo no, empieza a ver qué sí, qué trabajo tengo que hacer yo. Muchísimas gracias por acompañarme. A toda la gente que está aquí conmigo, gracias, 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 gracias de verdad. Veo que está hasta mi mamá. Oye, hoy tengo familia aquí viendo de México.